Mi nombre es Sara y esta es mi historia. Todo comenzó porque mi padre solía viajar mucho a la ciudad de Morelia. Allá tenía un proyecto en conjunto con un socio. En ese lugar habían invertido tiempo, dinero y esfuerzo. Las construcciones que hacían en su compañía requerían que pasara largos lapsos de tiempo lejos de casa. Debido al éxito que mi papá estaba teniendo, a mi madre y a mí nunca nos faltó nada. Nos tenía más que consentidas, y fue cuando mi padre decidió que nos mudaríamos a una casa más grande, que mi madre comenzó a necesitar a una persona que le ayudara con los quehaceres del hogar, ya que por cuestiones de mis estudios, a mí me era imposible ayudarle como se necesitaba. Fue en una de esas temporadas en las que mi papá estaba en casa que mi madre le comentó acerca de esa ayuda extra que se necesitaba para los quehaceres del hogar. Amor, ya te había comentado que yo ya no puedo con todo. Y Sara, entre las tareas y la escuela, no puede ayudarme. Lo sé, mi amor, pero mira, precisamente estaba haciendo un plan con mi socio. Lo mejor es que yo siga trabajando aquí en la ciudad y que él se siga haciendo cargo del proyecto de Morelia. Yo ya me cansé de estar viajando tanto y pues se me está ocurriendo algo. Fíjate que precisamente él me dijo que acaba de despedir a una de sus muchachas, una de las que le ayudaba en su casa. Le voy a pedir que le proponga el venirse para acá a trabajar. En pocos días, mi papá nos dijo que según lo que le había platicado su socio, aquella muchacha había aceptado el venir a casa durante algún tiempo. Pues al parecer ya aceptó, mi amor. Yo no la conozco, pero tengo buenas referencias de ella. Probablemente venga cuando yo esté en Morelia. Debo ir a terminar unos trámites que tengo pendientes, porque ya cuando regrese para acá, no quiero tener que ir de nuevo en un buen tiempo. Si viene la muchacha, por favor ustedes váyanle diciendo qué actividades debe realizar y que se instale allá en la habitación de servicio. Yo era una joven que, además de estar en la escuela, trataba de aprovechar al máximo las posibilidades económicas de la familia. Estaba en talleres y clases de deportes. Disfrutaba de la natación y del tenis. Fue justamente una mañana en la que yo había salido temprano a tomar una clase, cuando al regresar a casa me di cuenta de que la muchacha ya había llegado. Fue mi mamá quien la recibió antes de que yo regresara y ella misma me la presentó. Mira, Georgina, ella es mi hija Sara. Hija, ella es Georgina. Le gusta que le digan Gina. A partir del día de hoy nos va a estar ayudando con los quehaceres aquí en la casa. Bienvenida, Gina. Ya mi papá nos habló un poco de ti. Nos dijo que habías estado trabajando con su socio. Oh, bien que les dijo eso el señor. Pues sí, estoy a sus órdenes. Yo vengo con la mejor de las disposiciones para trabajar. Sinceramente me sorprendió, porque yo pensé que iba a ser una jovencita de unos 17 o 18 años. Pero no era así. Incluso era mayor que yo. Ella debía haber tenido entre 22 y 24 años. Tenía el cabello negro y abundante. Su piel era blanca. Sus ojos de un color negro muy profundo. Tenía una mirada penetrante. Mi madre y yo coincidimos en que era una mujer muy bonita. Ella nos platicó que provenía de un pueblo pequeño cerca de la ciudad de Morelia. Ella se instaló rápidamente en el cuarto de servicio. Mi madre le comenzó a decir una a una las tareas que debía realizar. Tenía buenos modales y era muy ordenada. Todo lo que hacía, lo hacía muy rápido y de la mejor manera. En cuanto terminaba sus quehaceres, se iba al cuarto de servicio y ya no la volvíamos a ver hasta el siguiente día. Una noche, cuando yo ya me encontraba en mi cama,
Sentía algo un poco extraño en el ambiente. Me sentía intranquila. Traté de relajarme y me puse a leer un libro. En medio del silencio de la noche, comencé a escuchar ruidos en la cocina. Era común que mamá se preparara un sándwich o se sirviera un vaso de leche, ya muy entrada la noche. Si no, no podía dormir. Entonces, decidí ir a platicar un rato con ella para ver si más tarde podría conciliar el sueño. Sin embargo, al irme acercando a la cocina, me di cuenta de que mi mamá no estaba ahí. Quien en realidad se encontraba era Gina. Parecía estar cocinando huevos. Olía mucho. Lo tenebroso de la situación fue que ella no tenía la luz de la cocina encendida. En su lugar, solamente se estaba alumbrando con una larga vela roja que estaba un tanto retorcida de la base a la punta. Qué extraño, pensé. Quizás lo hace para no despertar a nadie, aunque no tenía mucho sentido el no encender la luz. Decidí no preguntarle nada y me regresé a mi habitación para seguir leyendo. A la mañana siguiente, bastante desvelada, me tenía que levantar temprano, ya que debía ir a una clase que ya tenía programada, así que mi mamá me despertó. Hija, ya levántate, si no se te va a hacer tarde. Anda, Gina ya está preparando el almuerzo. Me di prisa para levantarme. Estaba un poco somnolienta, así que me di rápidamente un regaderazo. Me vestí rápidamente para llegar cuanto antes al comedor. Al estar ahí, me di cuenta de que mi padre ya estaba almorzando, porque también debía salir. Miré que estaba comiendo huevos a la mexicana. Oye, Gina, ¿me puedes servir un poco de eso que está comiendo papá? Lo siento, Sara. Se terminaron los huevos. A ustedes les preparé otra cosa. Yo no sabía por qué mi mamá no se daba cuenta de que Gina trataba diferente a papá. Lo tenía como demasiado consentido, como que le daba un trato especial, y él, aunque en menor medida, también le hablaba muy bonito a Gina. Y si mamá no podía o no quería darse cuenta de que algo raro pasaba entre ellos dos, yo sí lo hice. Así que desde ese día encendí mis antenas y traté de estar bien alerta en todo lo que ella hacía. Las señales de que mi papá y Gina tenían una relación se fueron haciendo más evidentes cada día, y en cuanto yo notaba algo, de inmediato le decía a mamá: «Oye, mamá, ¿que no te das cuenta de que Gina es bastante provocativa? ¿Ya te fijaste qué faldas tan pequeñas usa? Cuando está limpiando, sacudiendo todo en la casa, mi papá le puede ver hasta las anginas. Si no lo haces tú, lo voy a tener que hacer yo. Ya fue suficiente, mamá. Voy a hablar con papá. Ya me di cuenta de que tú no piensas hacer nada. Te desconozco. No sé qué te está pasando. ¿Cómo puedes permitir que estos dos sinvergüenzas hagan esto en nuestras narices? Si piensas seguirlo permitiendo, allá tú, pero yo no lo haré más». La verdad es que mi madre para ese tiempo andaba muy rara, como adormilada, como si estuviera tomando alguna especie de calmantes. Incluso llegué a pensar que Gina le ponía pastillas en su comida. Yo desde entonces no comí nada de lo que preparaba ella, y más bien comencé a cocinar yo misma todo lo que mi madre y yo consumíamos. Yo asumí que, con los cuidados y la alimentación que le estaba dando a mi madre, ella se recuperaría rápidamente, pero no fue así. Aún con mis cuidados, ella seguía en ese aparente estado de somnolencia. No había servido de nada que mi papá contratara a Gina, pues ahora yo pasaba mucho tiempo cuidando a mamá, alimentándola. Para conseguirlo, tuve que dejar de asistir a las clases de deportes. Al darme cuenta que ella no mejoraba, decidí llevarla a que recibiera atención médica,
pero tras realizarle análisis, el doctor determinó que todo estaba bien. Le recomendó solamente que reposara unos días y que se alimentara mejor. Discúlpeme, doctor, pero yo estoy segura de que mi mamá se alimenta muy bien. Yo misma le he preparado la comida de un tiempo para acá. Mira, Sara, por lo pronto que repose. Ya veremos si en unos días mejora. Si no, vuelvan a venir, por favor. Me aseguré de que mamá siguiera al pie de la letra las indicaciones del doctor. No la dejaba hacer nada más que reposar. Incluso los primeros días hasta le llevaba la comida a la cama. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, mi mamá seguía igual. Incluso podría decir que peor. Extrañamente, a papá parecía no importarle la salud de mamá. Un día, en el que Gina le avisó a papá y a mamá que iría a su pueblo a visitar a su familia, mi papá se ofreció a llevarla, según él, aprovechando que tendría que ir a ver unos pendientes con su socio, pues ya tenía varios meses sin regresar a Morelia. Yo no soporté más y quise confrontarlo. Oye, papá, ¿cómo te vas a ir así? ¿Que no estás viendo cómo está mi mamá? ¿No ves el estado de salud en el que se encuentra? ¿Y te quieres ir a llevar a Gina a su pueblo? Tu mamá va a estar bien, hija. Ya te lo dijo el doctor, solo debe guardar reposo unos días. Además, mira, yo no voy a llevar a Gina, solo que si de todas formas tengo que ir a Morelia, nada me cuesta con darle un aventón a su pueblo. Me queda de paso. Pude ver que mi padre estaba decidido, y la verdad ya no le quise insistir. Al final, si un día se quería largar de la casa, pues sería mejor eso a que siguiera engañando a mamá. Ese mismo día, en cuanto papá y Gina salieron de la casa, yo busqué la llave del cuarto de servicio y me metí a investigar entre sus cosas. Buscaba algo que me pudiera servir, pues yo sospechaba que si mamá estaba así era por su culpa, porque le estaba dando pastillas. Entonces, al entrar, todo parecía estar en orden. Sin embargo, decidí buscar más a profundidad. Abrí el armario y nada. En su baño tampoco encontré nada raro. Estaba a punto de salirme de la habitación, porque ya se me estaba haciendo tarde. Tenía que llevar a mamá a una cita nueva con el médico. Justo estaba cerrando la puerta, cuando al mirar hacia abajo de la cama, pude ver un par de cajas de zapatos. Entonces decidí regresar y al entrar revisé ambas cajas. Ahí pude encontrar algo que me dejó horrorizada. Era una fotografía de mamá. Estaba quemada de la parte de los ojos y de la boca. También tenía cosas de mi papá, ropa interior y una de sus pipas con las que fumaba tabaco. Tomé todo rápidamente y salí de ahí. Caminé hasta afuera. En el jardín escarbé la tierra hasta conseguir un hoyo en el que pudiera meter todo lo que había recuperado de su cuarto. Regresé a la casa por algo de alcohol. Tomé unas tijeras y lo corté todo en pedazos pequeños. Lo mojé con el alcohol y me aseguré de que se quemaran hasta convertirse en cenizas. Después lo enterré todo en mi jardín. No le conté nada a mamá, pues seguramente pensaría que estaba loca. Además, ella en ese momento no entendía razones. Estaba como ausente, como si estuviera dopada. Después de algunos días, regresó papá de su viaje, pero venía solo. Gina ya no regresó con él. Él me dijo que tal vez Gina ya no volvería. Aseguró que debía arreglar ciertos problemas personales. Yo estaba segura de que aquello que encontré en su cuarto era brujería y que al quemarlo todo había conseguido deshacer cierto hechizo que ella les había puesto a mamá y a papá. Asumí que hasta ahí había llegado aquella aventura entre los dos. Qué equivocada estaba, qué lejos estaba todo de terminar, pues una noche en la que mi padre acababa de llegar de la oficina,
Nos preparábamos para cenar. Entonces sonó el timbre de la casa. Era ella. Supongo que mi padre sabía que ella regresaría, porque fue él mismo quien se levantó a abrir la puerta. Mientras mi mamá y yo escuchábamos desde el comedor, ella le daba ciertas explicaciones. Ya lo pensé. Si no tienes inconveniente, trataré de que las cosas sean como antes. Mi madre, quien para ese momento ya tenía más lucidez, no podía creer que mi padre le estuviera recibiendo de nueva cuenta. Recuerdo que esa noche discutieron fuertemente en su habitación. Ahora ella estaba reaccionando como yo esperaba desde el principio que ella lo hiciera. Otra vez ya trajiste a esa sinvergüenza. ¿Tú crees que no me doy cuenta? ¿Crees que estoy pendeja? No, amor, no es lo que estás pensando. De verdad es que ella solamente es una muchacha recomendada por mi amigo. Si no me crees, ¿por qué no le preguntas a él? ¿Y para qué le pregunto? Si ya sé lo que me va a decir. Todos son iguales. Pero ¿sabes qué? Tú eres peor. Mira que venir a meterla a nuestra propia casa, con tu hija y con tu esposa. ¡Qué pocos huevos! Si antes de que encontrara sus trabajos de brujería, yo ya me la pasaba cuidándome de ella, ahora ni mi mamá le quitaba el ojo de encima. Y desde que Gina regresó, mi mamá no le permitió que fuera ella quien nos hiciera la comida, ni tampoco a papá. Entonces solamente hacía la limpieza y lavaba la ropa, pero aún así, mi madre ya solamente estaba esperando a que ella hiciera algo, cualquier cosa, para utilizarla de pretexto y poder echarla de la casa, o exigir de una vez por todas que mi papá la despidiera, incluso que él también se fuera de la casa. Gina evidentemente estaba muy molesta, porque ahora ni mi mamá ni yo le dejábamos en un momento la libertad que antes tenía. Entonces, ella lo único que podía hacer era aguantarse. Tampoco a mi padre le estábamos dando oportunidad de nada. Sin embargo, él sí hizo un esfuerzo, ya que no era el mismo de antes con ella. Podíamos percibir que él tampoco se encontraba a gusto con su presencia. Una tarde, mientras Gina se encontraba lavando la ropa, mi madre y yo nos le perdimos de vista para que no se sintiera observada. Pero en cuanto ella salió a tender la ropa, observamos desde dentro de la casa, mirando a través de la ventana por detrás de la cortina. Fue en ese momento cuando mi madre y yo pudimos ver que ella hacía algo asqueroso, pues tenía entre sus manos una de las camisas de mi padre. Ella le estaba pasando toda su lengua por la prenda húmeda. Le estaba ensalivando el cuello completamente. Mi madre y yo salimos muy rápido para encararla a la muy cochina. ¿Y ahora por qué estás haciendo esa porquería a la ropa de mi papá? Pinche vieja mañosa. Yo pensé que ahí nos íbamos a agarrar de las greñas, pero ella solo nos miró mientras sonreía y se burlaba de nosotras. Se metió de regreso a la casa, se fue a su cuarto y ya no salió en todo el día. Esa misma tarde, cuando papá regresó de trabajar, mi madre y yo le dijimos que ya era suficiente, que había que hacer algo con esa mujer para que ya no estuviera en la casa. Le dijimos que había que hablar con ella en ese mismo momento, y como si ella misma también hubiera estado esperando a que papá regresara, no hubo necesidad de llamarla. Solita fue hasta donde nosotros estábamos. Creo que todo fue un malentendido. Discúlpenme. Me encontraba comiendo y sin querer llené una de sus camisas. Era solo un poco de salsa e intenté lamerla. Ahora veo que hice mal. No, no es cierto, papá. Esta mujer se dedicó a embrujarte. Yo misma encontré sus trabajos en su cuarto y los quemé. Tienes que creerme. Mi papá me miró. Después volteó a ver a mi mamá. Al parecer, por primera vez después de tanto tiempo, nos estaba dando nuestro lugar en la casa. Entonces volteó a ver a Gina,
quien estaba evidentemente nerviosa. Discúlpame, Georgina, pero ya no puedes estar más aquí. Por favor, llévate tus cosas. Necesito que salgas de aquí en este mismo momento. Toma, esto es lo que se te debe hasta ahora, y esto es para que busques un lugar donde quedarte esta noche. Ella no dijo nada, solamente tomó sus cosas y se salió de la casa en ese mismo momento. Esa noche, nadie en casa cenó nada. No teníamos apetito después de haber pasado aquel coraje. Mi papá era el más afectado de todos. Se le miraba desconcertado. Entiendo que para él, al final de cuentas, era una especie de ruptura. Pero en el fondo se lo merecía por andar por ahí de cabrón engañando a mi mamá. Y peor aún, por haber metido a esa pinche vieja mañosa a nuestra casa. Después de todo, nos fuimos a dormir temprano. Ya estando en la tranquilidad de mi habitación, por primera vez, después de mucho tiempo, yo me sentía más tranquila, feliz de que mi papá hubiera despedido a esa mujer. Creo que había recapacitado. Hasta me dormí con una sonrisa. No supe a qué hora de la madrugada fue, pero me desperté abruptamente por unos gritos que provenían de la habitación de mis papás. Brinqué de la cama y salí rápidamente hacia su cuarto. Entré cuidadosamente hasta donde ellos se encontraban. Yo no sabía a qué se debían todos esos gritos. Fue entonces cuando vi esa escena, la más horrenda que he visto en toda mi vida. Algo que hasta hoy en día llevo en mi mente, y aunque quisiera, dudo que un día pueda borrarla. Era Gina. Estaba tirada en la alfombra de la habitación. Tenía la garganta cortada y había salpicado todo el pie de la cama de mis papás, pintándolo de un rojo intenso. Llegaron las autoridades y después de muchos interrogatorios y averiguaciones, se determinó que ella misma acabó con su vida. Nunca nos pudimos explicar cómo fue que ella pudo volver y entrar a nuestra casa. Ella no tenía copia de ninguna llave, solo la de su habitación. Nosotros la vimos salir claramente con todas sus cosas. No había manera de que hubiera podido entrar de nuevo. Al final, eso quedó como una incógnita. A partir de ese día, nuestro cálido hogar ya no volvió a ser el mismo. Se sentía frío, un ambiente abrumador. Y fue una noche mientras yo dormía en mi habitación que la miré. Estaba ahí de pie junto a mi cama. Aunque solo era una silueta sombría en medio de la oscuridad, estoy segura de que era ella. Mamá decía que escuchaba ruidos raros en la cocina, y el ambiente en el cuarto de servicio era tan denso que ni mi papá se animaba a entrar ahí. Era insoportable el estar en cualquier lugar de la casa. Así que, ante la insistencia mía y de mi madre, papá accedió a que nos cambiáramos de residencia. Fue entonces cuando nos mudamos hasta el estado de Jalisco, y en un pueblo bastante grande, a unos minutos de la ciudad, logramos finalmente establecernos, dejando atrás todo aquello que nos había estado atormentando durante mucho tiempo. Mamá quería tanto a papá que lo perdonó. Después de todo, él no era un mal hombre, y quién sabe, quizás si solamente había estado con aquella mujer a base de las brujerías que ella le hacía. Y no es que yo lo esté justificando, claro que no. Es que en realidad nadie me lo contó. Yo lo miré con mis propios ojos mientras estuvo en casa. Pero en fin, yo ya no quería pensar en eso. Mamá y papá poco a poco iban sanando sus heridas. Cada vez los miraba más felices y enamorados. Parecían novios. Aunque ciertas veces yo llegué a escuchar a mamá llorar en la cocina de la casa, cuando pensaba que nadie la escuchaba. Yo creo que ella en el fondo aún sufría la pena del engaño de mi padre, y creo que en gran medida, si lo había perdonado, era por mí, para que la familia siguiera unida.
Pasó un tiempo y ya nos habíamos terminado de instalar en la nueva casa. Esta tenía un enorme patio trasero, lleno de árboles. Mi papá nos platicó a mamá y a mí que ya había terminado el diseño de ese lugar, porque ahí quería hacer una alberca. Dijo que ese proyecto iba a ser una sorpresa, pero que de todas formas nos lo tenía que decir. Sería un lugar espectacular, en el cual estaríamos pasando grandes momentos en familia. Una madrugada, de esas noches de verano en las que yo solía dejar la ventana abierta, esa que daba hacia el patio trasero de la casa, solo sentí que algo me rasguñaba el pecho. Eran como unas uñas o garras que me rasguñaban. Al principio no sabía si era una pesadilla o si era real. Entonces desperté y miré que una enorme lechuza me estaba levantando de la cama, o al menos eso intentaba hacer. Así que grité y grité hasta que mis papás entraron a la habitación, pero al encender la luz solo me encontraron a mí sentada en medio de la cama. Tenía la pijama rasgada y todo el pecho rasguñado. En medio del llanto les platiqué lo que me había ocurrido, y de no haber sido por las huellas que esa cosa me había dejado en el pecho, ellos jamás me hubieran creído. Después de ese día, me costaba mucho trabajo dormir. Por un tiempo no pude incluso hacerlo sola. Mi mamá y mi papá se turnaban para dormir conmigo. Solo me quedé más tranquila a partir del día en que papá instaló protecciones de metal en todas las ventanas. Una mañana, mientras dormía, algo me despertó. Escuché detonaciones de arma de fuego. Era el rifle de papá. Cuando me asomé por la ventana lo vi a él parado al lado de mi mamá. Estaba realizando tiros hacia el árbol más grande del patio. Un tiro tras otro. Entre cada detonación se escuchaban gritos de dolor mezclados con los aleteos de enormes alas. Pude ver a la misma enorme lechuza que me había querido llevar días antes. Por todas las heridas que mi papá había conseguido hacerle, pronto fue cayendo mientras se golpeaba contra las ramas hasta que finalmente llegó al piso, haciendo un ruido muy fuerte al impactarse. Estoy segura de que ningún ave sería capaz de sonar así al caer. ¿Qué pasa, mamá? No salgas, hija. Quédate ahí en tu habitación. Durante un rato intenté ver qué ocurría, pero no alcanzaba a ver mucho, pues mis papás se interponían para que yo no pudiera mirar. Mi madre insistía en que me metiera a la cama de nuevo. Entonces regresé y me cubrí con las cobijas. Me puse a rezar. Eso siempre me tranquilizaba. Cuando mis papás por fin regresaron a la casa, solo me dijeron que le había logrado disparar a aquella lechuza que me había hecho daño días atrás. Sin embargo, algo raro noté en la cara de mamá. Era una expresión de trauma, una mezcla entre miedo, tristeza y coraje al mismo tiempo. Tenía los ojos muy pero muy sumidos y unas grandes ojeras muy marcadas que no se le quitaron en mucho tiempo. Ella no habló durante muchos días. No salía de su habitación. Estaba como deprimida. Mi papá también andaba muy raro. No tanto como ella, pero él lo que hizo fue que se refugió en el alcohol. Se la pasaba tomando día y noche hasta que el alcohol lo derribaba. Pasaron los días y yo intentaba platicar con mamá. Ella me decía que esperara, que cuando estuviera lista me lo contaría todo. Perdí la cuenta de los días. Podría decir que hasta pasó tanto tiempo que yo había olvidado el tema, pero ella seguía igual. Entonces, una noche en la que mamá y yo nos encontrábamos en casa, solas, después de mucho tiempo, porque mi papá no había querido salir a carretera, y los pendientes en Morelia ya se le habían acumulado de nuevo. Entonces tendría que viajar sí o sí.
Cuando papá se fue, mamá y yo nos sentamos en la sala. Ella me ofreció algo de tomar. Hija, ¿quieres un traguito de tequila? Sí, mamá, de verdad que ya nos hace falta. Hace mucho que no lo hacemos. Mamá sirvió un par de caballitos. Así les decimos aquí a esos pequeños vasos de cristal en los que tradicionalmente se bebe el tequila derecho. De un solo trago nos bebimos el primero. Después nos bebimos otro y otro más. Fue cuando mi mamá empezó a relajarse y que se suelta a hablar. Sara, te quiero contar lo que pasó esa noche. Pero primero vamos a brindar una vez más, porque creo que ahora sí ya terminó aquella pesadilla. Tomamos durante otro rato, en el que ella me platicaba una cosa y otra, y yo le contaba también mis chismes, porque ya los traíamos atrasados. Entonces, después de darle un trago más al tequila, finalmente se animó a tocar el tema, a hablar de aquella experiencia con la lechuza. Ay, mija, pues fíjate que esa noche miré algo muy feo. Cuando tu papá y yo nos acercamos, después de que él estaba disparando, no había ningún tipo de pájaro. En su lugar vimos tirada en el piso a una mujer. Yo creo que tenía entre unos 50 y 55 años. Estaba llena de heridas de disparos en todo el cuerpo. La señora era muy blanca y con su pelo muy negro, los ojos grandes, muy parecida a Georgina. Entonces, ella con sus últimos alientos le empezó a hablar a tu papá y a palabras de ella. Lo maldigo 1000 veces, mal hombre. Por su culpa mi hija ya se quitó la vida y usted le prometió que dejaría a su familia y luego ¿qué hizo? La llevó hasta su casa y en lugar de cumplirle lo que un día le prometió, ¿qué hizo? Solo le restregó en la cara a su familia. Mi hija sufrió mucho por usted y al final terminó corriéndola de su casa. Fue tanta la tristeza de mi hija que mejor ya no quiso seguir viviendo. Y qué bueno que mejor me esté quitando a mí también la vida, porque yo sin ella ya no puedo seguir. Ahora usted llevará en su conciencia el peso de haber acabado con la vida de 2 mujeres. Lo repito y lo reitero, 1000 veces lo maldigo, mal hombre, cobarde. Así pasaron las cosas, hija. Tu papá nos engañó a todas, incluso a Gina. No sabía por qué, pero hasta me sentía culpable de alguna manera. Yo debía haberlo dejado libre si él ya no me quería. Esa noche nos acabamos una botella. Creo que nos sirvió para echar afuera todo lo que sentíamos en nuestro corazón. Papá estuvo en Morelia un par de días. Yo no podía dejar de pensar en lo que me había platicado mamá, y a la vez tenía coraje en contra de mi papá por todo lo que había hecho, pues en parte él lo había provocado. Quería recriminarle todos sus actos, sus errores. Lamentablemente, ya no pude hacerlo, pues cuando venía de regreso, justo al final de la carretera, antes de llegar a nuestro pueblo, él sufrió un fatal accidente. Perdió la vida. Mamá y yo estamos seguras de que fue debido a la maldición que la mamá de Georgina le puso justo antes de perder la vida también. Ahora mamá y yo vivimos solas. En esta historia no hubo finales felices. Lo extrañamos mucho, pues sea lo que sea, él siempre había sido bueno con nosotros, hasta que esa bruja se cruzó por su camino. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Déjame por favor tus comentarios, disfruto mucho leyéndolos.
Sígueme en Facebook y el Instagram. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Compártelo con tus amigos. Me ayudaría bastante para seguir creciendo. Esto fue Historias de Terror Reales.